La monumental sabiduría de Nicolás Maquiavelo, destilada en la fría y pragmática lucidez de sus obras seminales, principalmente El Príncipe y los discursos sobre la primera década de Tito Livio, ofrece una lupa implacable sobre los mecanismos intrínsecos del poder, la política y, en su médula, la ineludible y a menudo brutal realidad de la conducta humana bajo el escrutinio de la presión. Al sumergirse en la totalidad de su pensamiento, emerge una máxima tan sutil como demoledora. El actor político verdaderamente astuto jamás se permite el lujo de la reacción. Su movimiento es siempre una acción meticulosamente premeditada. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para el estratega florentino, reaccionar es, en esencia, una abdicación del control. Es entregar voluntariamente la iniciativa, someter la propia agenda y la voluntad a los designios y el timing del adversario. Constituye, en última instancia, una inconfesable manifestación de debilidad, ya sea de carácter o de estructura estratégica, una flaqueza que el gobernante o el aspirante al poder efectivo simplemente no pueden tolerar. La astucia, traducida en el concepto de virtud, entendida no como una simple virtud moral, sino como una amalgama de habilidad, vigor, previsión y destreza política, reside intrínsecamente en la capacidad superior de anticipar el futuro, calcular fríamente las variables y ejecutar movimientos que deben percibirse siempre como emanados de la propia decisión soberana, y nunca como una respuesta forzada, apresurada o emocional a las circunstancias externas. La distinción que Maquiavelo traza entre la acción y la reacción es el pilar sobre el que se cimienta toda su concepción de la mecánica del poder eficaz y duradero. Un líder que se encuentra perpetuamente reaccionando está, por definición, a merced de la fortuna, la diosa ciega del azar a la que el pensador aconsejaba dominar con la fuerza y la audacia. La reacción es sinónimo de improvisación, del abandono del plan maestro preestablecido y de una peligrosa dependencia de las emociones del momento. Estos elementos, la impulsividad y la emocionalidad, son considerados por Maquiavelo como letales para la estabilidad, la reputación y la supervivencia del Estado. La astucia, por el contrario, exige un riguroso distanciamiento emocional, una frialdad de juicio que permite al líder trascender el estruendo y la urgencia del presente para contemplar el panorama estratégico en su vasta totalidad. El astuto es aquel que ya ha proyectado y evaluado todas las posibles contingencias. Ha diseñado y pulido meticulosos planes de contingencia para cada escenario. Cuando la crisis o el golpe del adversario se materializa, su movimiento no es una respuesta frenética, sino la ejecución serena de un paso ya programado e integrado en su gran diseño estratégico. Es la diferencia abismal entre el capitán que se aferra al timón con desesperación ante una tormenta imprevista y el que ya había ajustado las velas, modificado el rumbo y asegurado la carga, sabiendo con certeza, por la previsión, que la tormenta era inevitable. Maquiavelo establece que el príncipe debe ser el motor primario del cambio en el Estado, y bajo ninguna circunstancia su consecuencia pasiva. El control inquebrantable de la iniciativa es, por definición, sinónimo de la retención del poder. Un actor político forzado a reaccionar está, ipso facto, jugando en el terreno, con las reglas y bajo el cronómetro elegidos por su adversario, una posición de debilidad inherente y sistémica. El astuto, por el contrario, invierte energía constante en diseñar escenarios que obliguen a sus oponentes a ser los reactivos. Esto se logra mediante acciones que son el resultado de un análisis exhaustivo de costos, beneficios, riesgos y, crucialmente, la percepción pública. Estas acciones, aunque puedan presentarse a la multitud como impulsivas, audaces o incluso temerarias, son en realidad los movimientos más calculados de la partida. La apariencia juega aquí un papel instrumental. Si el príncipe no puede ser intrínsecamente virtuoso, al menos debe parecerlo, y de igual modo, debe proyectar la imagen inalterable de un dominio total sobre la situación. Un líder que es visto reaccionando con evidente ira, manifiesto miedo o genuina sorpresa ante un evento, proyecta una imagen de vulnerabilidad e imprevisibilidad que es doblemente corrosiva. Erosiona la confianza de sus súbditos y, lo que es más peligroso, alienta la audacia y la confabulación de sus enemigos. El astuto nunca muestra su asombro, su rostro es una máscara de impasibilidad. Su respuesta, independientemente de su velocidad, debe aparecer ante el mundo como un acto meditado, ejecutado con la inconfundible autoridad de quien ya había anticipado ese preciso momento. Este dominio psicológico de la fachada es una herramienta de disuasión política tan esencial y poderosa como la fuerza bruta de su ejército. El verdadero corazón doctrinario de Maquiavelo late al ritmo de la previsión. En los discursos, el autor utiliza la célebre analogía médica.
Los problemas que surgen en el Estado, al igual que la tisis en el cuerpo humano, son fáciles de curar pero difíciles de identificar en sus inicios, y con el tiempo se vuelven obvios para todos, pero ya imposibles de curar. La reacción es el diagnóstico tardío y la intervención post-mortem. La astucia es el diagnóstico temprano y la intervención proactiva. El príncipe prudente debe, por tanto, encontrar remedio no solo para los males presentes, sino también para los futuros, e ingeniarse para atajarlos con toda su habilidad. Esta es una invitación directa y contundente a la acción preventiva, a la anticipación sistemática. El líder astuto no espera que un peligro inminente se materialice en su máxima expresión para enfrentarlo. Su objetivo es sofocarlo en su cuna. Esto exige un conocimiento enciclopédico de la historia, para comprender los patrones cíclicos de la acción humana, una profunda comprensión de la naturaleza humana, para predecir la ambición, la ingratitud y la traición, y un análisis exhaustivo y continuo de su entorno geopolítico. Al lograr la previsión, el líder transforma el evento que, de otra manera, habría provocado una reacción caótica, en una simple confirmación de su análisis estratégico previo, lo que le permite responder, no con pánico, sino con el siguiente paso lógico de su estrategia preestablecida. Maquiavelo magistralmente instruye al príncipe sobre la importancia estratégica de manipular el tiempo. La reacción es, por su naturaleza, siempre apresurada, dictada por una urgencia que ha sido impuesta por otro. La acción astuta, en contraste, es la maestra de los ritmos temporales. A veces, la acción más sabia es la inacción aparente, la espera paciente y calculada del momento exacto en que la intervención logrará el efecto más letal y el menor costo posible, o incluso el permitir que el adversario se desgaste y se destruya por su propio error. Esto no es pasividad, es una paciencia activa, un segmento deliberado de una estrategia más amplia. La cúspide de la astucia reside en la capacidad de distinguir con absoluta precisión el momento oportuno para un golpe rápido y decisivo, y el momento en que es más ventajoso dejar que el fuego opositor se apague por sí mismo, privado de oxígeno. Deja tu like, suscríbete y comparte. Este principio se aplica directamente a la gestión de las injurias y los beneficios. El astuto comprende la psicología de la venganza. Las injurias deben ser infligidas de una sola vez, de forma rápida y contundente, para minimizar el tiempo de resentimiento del pueblo y reducir las oportunidades de una conspiración vengativa. Los beneficios, en cambio, deben ser distribuidos de forma gradual y a cuentagotas, para que su efecto y su memoria se saboreen y se prolonguen. Reaccionar a una pequeña ofensa con una respuesta fragmentada o a cuentagotas es un error fatal, pues mantiene viva y latente la hostilidad. La acción astuta es la ofensa definitiva que elimina toda posible reacción futura por su contundencia silenciadora. En el teatro de operaciones personales y políticas, la astucia es, ante todo, un ejercicio de autocontrol físico y mental. Maquiavelo comprendía que las pasiones humanas, el amor, el odio, la ira, el miedo, son fuerzas motrices de la política, pero se transforman en vulnerabilidades fatales cuando se les permite dominar la mente del príncipe. La reacción es, en casi todos los casos, un subproducto emocional. La ira descontrolada ante una ofensa, el miedo paralizante ante una amenaza o la euforia irreflexiva ante un éxito. El astuto se impone el rigor de evitar que estas pasiones nublen jamás la claridad de su juicio. El príncipe debe encarnar la figura del centauro, una simbiosis estratégica de mitad hombre, la ley, la razón, y mitad bestia, la fuerza, el engaño. Pero la parte humana de la razón debe mantener una dominación absoluta sobre la bestia emocional. Cuando un astuto parece exhibir ira o frustración, la historia enseña que es, casi con certeza, una actuación magistral, una herramienta diseñada para manipular la percepción y la respuesta de sus adversarios. Nunca es una reacción genuina que lo desvíe de su objetivo estratégico último. Al negarse a reaccionar, el astuto asegura una ventaja decisiva e insuperable, la claridad mental necesaria para calcular el movimiento óptimo y la oportunidad precisa en cada instante. La filosofía maquiaveliana es un vibrante manifiesto en favor de la acción política vigorosa y consciente. Maquiavelo aborrece el fatalismo. Si bien concede que la fortuna, el azar, controla aproximadamente la mitad de las acciones humanas, enfatiza con vehemencia que la otra mitad está bajo el control directo de la virtud individual. Reaccionar es resignarse a ser arrastrado pasivamente por la corriente de la fortuna. Actuar es construir diques, canales y presas para dirigir esa corriente con vigoroso propósito a favor de los propios intereses. La virtud es la capacidad dinámica de adaptación suprema a las circunstancias, de ser simultáneamente león, la fuerza, la ferocidad y zorro, la astucia, el engaño. El zorro es el símbolo quinta esencial de la no reacción estratégica.
El zorro no enfrenta al cazador en combate abierto, lo evade, traza meticulosamente su escape y lo engaña con ardides. El astuto utiliza el engaño, la simulación y la disimulación calculada para tejer una realidad que le es inherentemente favorable. Si el príncipe reacciona a cada mentira, ofensa o ataque menor, se verá forzado a un ciclo infinito de desmentidos o justificaciones, lo cual consume tiempo precioso, agota recursos y diluye su credibilidad. El astuto, por el contrario, ignora selectivamente las ofensas insignificantes o las utiliza como un mero catalizador para ejecutar una acción propia que, por su magnitud, cambia instantáneamente el tema del debate público y redirige la atención general hacia su propia agenda. La enseñanza de Maquiavelo sobre la necesidad de la no reacción es una lección atemporal que trasciende la política para convertirse en un principio fundamental de la vida estratégica. Para el pensador, la astucia es la manifestación exterior de una mente que opera consistentemente en un plano superior al de la urgencia caótica y cotidiana. El astuto no solo posee un plan A, sino también planes B, C, D, y ve cada crisis, no como un revés inesperado, sino como el momento preciso en que se activa el siguiente segmento lógico de su estrategia. Reaccionar es la impronta indeleble del líder débil, impetuoso o ingenuo. Es el camino expedito hacia la pérdida de la soberanía sobre el propio destino. La astucia es la cualidad definitoria de quien, habiendo dominado rigurosamente sus pasiones y estudiado el curso inexorable de la historia, se mantiene imperturbable en el centro de la tormenta, porque sabe que él mismo generó esa tormenta o que, en todo caso, está singularmente preparado para surfearla. La respuesta del astuto a cualquier provocación no es nunca una reacción visceral. Es, por el contrario, la culminación fría y perfectamente calculada de un proceso estratégico que se inició mucho antes de que el adversario decidiera mover su primera pieza. Es, en su esencia más pura, la manifestación de la virtud. Ser siempre el amo indiscutible de la propia acción y nunca el esclavo de la reacción impuesta. El verdadero poder, sentencia Maquiavelo, se ejerce en el silencio de la previsión y en la contundencia ineludible de la acción deliberada. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.